Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor bendiga sus vidas, sus actividades, todo lo que han hecho el día de hoy. No sé si tenemos familia afuera todavía, pero esperamos la bondad de Dios, su misericordia para que lleguen con bien. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Este martes 3 de noviembre seguimos estudiando la bendita palabra del Señor. Siempre nuestro hermano Vladimir Búcaro la comparte. Quisiera compartir un texto bíblico el día de hoy que está en primera de Tesalonicenses 5:4. Es un mensaje que el Señor pone en el corazón de Pablo y dice de esta manera: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobre, dice su palabra. Amén. Así que, hermanos, el objetivo de estudiar la palabra es llegar cada día más a la luz que es Cristo, su Espíritu, su palabra. Y como vamos a reflejar luz, hermanos, es esto: dice, ustedes son hijos de la luz. Aquel día, cuando Cristo vuelva, no nos puede sorprender como al ladrón en la noche, alguien que llega en forma inesperada. Hay señales, hermanos, de que Cristo vuelve. Amén. Así que las profecías tienen que cumplirse. Se cumplieron todas en la primera venida, tienen que cumplirse. Porque Dios no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Así que viene Cristo, hermanos, y nosotros somos hijos de la luz, dice. Como se ha repetido en estos días esto para la iglesia, para el tabernáculo. Así que yo bendigo su vida, amado hermano. Siempre lo motivo a estudiar la palabra. Tenga algo donde apuntar, un cuaderno, un libro vacío, no sé, o un dispositivo. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar siempre para que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Bendiga al que comparte la palabra, hermanos, que también el que comparte la palabra pasa un tiempo preparando, buscando, inquiriendo, pidiéndole al Espíritu Santo que haya un mensaje para la iglesia. Amén. Así que oremos. Padre, te bendecimos en esta noche, en este martes, Señor, 3 de noviembre. Dándote gracias por la vida, por la salud, por la provisión, por la iglesia, Señor, por los nuestros. Te pedimos, Santo Espíritu, que tú, Señor, bendigas al que trae la palabra el día de hoy. Que prepare nuestros corazones, Señor, para recibirla, para atesorarla, para ser hijos del día, dice tu palabra, hijos de luz. Manifestar, Señor, que hay un reino en el cual nosotros participamos, porque hay un rey. Y aún nos has invitado a participar como reyes y sacerdotes, Dios. Te bendecimos, Padre, Hijo y Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que, amada iglesia, el Señor les bendiga. Vamos a estudiar su bendita palabra entonces. Y Vladi, el Señor te bendiga. Es un gusto tenerte como siempre entre nosotros. Así que adelante. Hola a todos, es un gusto estar una vez más con ustedes para compartir en esta oportunidad este tema que hemos estado ya 2 semanas oyendo y compartiendo acerca de lo que es los tiempos del fin. Saludamos a toda la audiencia que está conectada con nosotros, a la iglesia local, a todos los líderes, hermanos, servidores, familias y todas las personas interesadas en este tema que es tan sugestivo, tan de actualidad, pero también, por otro lado, tan poco comprendido y también que ha sido uno de los temas que más ha sufrido, podríamos decir también, demasiados abusos y malas interpretaciones como lo que es el futuro. Y la verdad es que nosotros sí entendemos y comprendemos de que en ese sentido particular el entendimiento ha sido progresivo. A Dios se ha reservado el derecho de respuesta. Dios no siempre revela los detalles, da algunas puntos volantes, como dándonos un mapa para que logremos nosotros ubicar algunos detalles. Y tal parece que toda esta verdad está disgregada en todo el cuerpo de Cristo. Al hablar de cuerpo de Cristo no me estoy refiriendo a una misión, una iglesia, sino me estoy refiriendo a toda la iglesia, el cuerpo místico, si cabe esa palabra que es muy latinizada, lo que es la iglesia como un ente corporativo, y todos nos ayudamos, todos nos complementamos. Dios quiera que un día pudiéramos tener no solo coloquios, debates, tener conversatorios sanos, saludables, sin defender solo posiciones, sino tratar de construir la verdad en aras de que la iglesia pueda tener más iluminación, no tanto desde la trinchera
teológica, aunque pues obvio, todos si creemos algo y tenemos convicción, sentimos que es la verdad lo que estamos predicando, pero debemos de comprender de que debemos defender nuestra posición, pero siempre estar abiertos. Así es que sean todos bienvenidos, donde quiera que se conecten, si se conectan pues en esta transmisión directa o posteriormente, usted también puede ingresar no solo a ver esta, sino otras pláticas más. Ahí puede encontrar el link cuando aparezca en su pantalla y usted puede ahí ver los estudios anteriores de este curso de los tiempos del fin, que ya este es el tercero, y luego pues estamos ya pudiendo también obtener un menú de otras opciones de prédicas locales y también enseñanzas acá que encontramos en esta serie de estudios de esta iglesia. Quiero, previo a empezar, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, ya es una lectura pues muy conocida por todos con respecto a la venida del Señor, porque así lo dice el verso 2. Sabéis perfectamente, 5:2 de 1 Tesalonicenses, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues obvio, si está usando la figura Pablo acá para decirnos que es como un ladrón, el ladrón nunca avisa, viene por sorpresa, él aprovecha la oscuridad, el que no estén las personas en casa. Entonces esos elementos que se juntan para tratar de decirnos que no va a ser con previo aviso, que no va, porque el ladrón nunca va a tocar su puerta y le dice, mire, vengo a robar, con permiso. Eso va a ser algo sorpresivo. Entonces está diciendo él que el día del Señor, la venida del Señor, su retorno, pues va a ser de esa manera, sin que sea anunciada pues a todo el mundo. El verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está diciendo que entonces el día del Señor, que no es un día en un calendario que los fecheros han caído en la tentación de decir el 24 de marzo del año tal y tal, es la segunda venida de Cristo, y eso realmente es muy dañino. Esto no se puede decir y me preocuparía mucho también. Y vamos a ver algunos también, no nombres de personas que lo hicieron, porque realmente no queremos también caer pues en el amarillismo y en la crítica tan severa, sino que usted conocerá algunos que se dedican a poner fecha de la venida del Señor. Quiere decirle que la venida del Señor no sabemos cuándo será, pero sí hay vislumbres, y vamos a ver unas escrituras acerca de su segunda venida. Así es que nosotros los creyentes, está diciendo, dice vosotros hermanos, está hablando a la iglesia, está hablando a todo el pueblo de Dios, tienen una ventaja sobre el mundo, sobre el tema de lo que viene. No están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que no tenemos no somos iguales, no tenemos una desventaja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a favor? Bueno, tenemos la palabra, el Espíritu Santo, y tenemos aquí las señales que indica la palabra que solo los entendidos pueden comprender. Verso 5, ¿qué es lo que nos identifica entonces para comprender? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día. Quiere decir que tenemos la iluminación. Esta palabra es un poco esotérica, y en aquel tiempo la iluminación o la luz era lo que se creía que los griegos le llamaban esa iluminación a la sabiduría, y era como ese privilegio que algunos dotados tenían, que no Dios, sino que les había sido entregado a ellos, y ellos podían con ese privilegio entender muchas cosas. Él está diciendo aquí, Pablo, no estoy hablando de ese esoterismo griego, estoy hablándoles de la iluminación de la palabra de Dios que viene a los creyentes. Quiere decir que el creyente no está trastraviando en la oscuridad ni en las tinieblas, sino que el creyente tiene la luz. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a
mi camino. La palabra de Dios nos ilumina, aunque el agujero esté cerca, la piedra esté cerca, pero si en el bosque nosotros prendemos una luz, una linterna, un candilo, como usted se puede iluminar una antorcha, la ventaja que va a tener sobre el resto es que no va a tropezar, no se va a ir a un agujero, va a poder ver la senda, aunque sea paso a paso, pero no se va a perder. Qué bendición, qué garantía la que encontramos estar en el Señor sobre este tema, porque aquí estamos contextualizando 1 Tesalonicenses 5 como un tema relacionado con la segunda venida del Señor. Y entonces, ¿qué nos recomienda? Si nosotros somos entendidos, si nosotros comprendemos la luz de la palabra de Dios, aquí nos dice que no durmamos, dice, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oh, qué belleza, qué lindo lo que nos está diciendo aquí. Entonces aquí nos está diciendo que seamos sobrios y velemos. Les recomiendo que usted vea la parte 1 de este estudio, donde hablamos un poco más a detalle lo que significaba velar y estar alerta y estar con sobriedad. Verso 8, para que nos dé un poco más de luz, dice: pero nosotros que somos del día, o sea, ya te está escribiendo creyentes, seamos sobrios, una vez más lo repite, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor. Fe, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante en el tiempo, el futuro, porque si solo caemos en la comezón y el deseo de conocer y de oír y no tenemos fe, nos vamos a perder. Realmente la expectativa de Dios es que vaya un desarrollo integral en los pasos que va dando la persona en su vida, en el tiempo de su vida. Y no solo de fe y de amor, porque el amor de muchos se enfriará, y aquí dice que se llenen de amor en cierta manera. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Interesante es esto. Bueno, hoy vamos a ver con usted lo que es el principio de dolores. Es el tiempo del inicio del día de la angustia que ha venido sobre la faz de la tierra. Y hoy vamos a estar viendo pues de manera muy rápida que este anuncio de alguna manera da el banderazo de salida, el disparo de salida cuando uno está en una carrera similar a las Olimpiadas, y cuando empieza todo el reloj, si cabe la palabra ponerlo así, el reloj de la cuenta regresiva a la venida del Señor. Se le llama principio de dolores, algo pues que no es una cosa nueva para que nosotros lo podamos entender, sino que el principio de dolores es algo que está en la Biblia escrito. Si usted me acompaña, vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces aquí Jesús está hablando de un fin. ¿De un fin de qué? De un fin de una era, un fin de un tiempo que se va a establecer en el que el Señor va a tratar directamente a la humanidad y va a sumariamente quitarle el poder al pecado, que es el que está destruyendo. Porque si el Señor no aparece en escena, déjeme contarle, en estos tiempos futuros, que bueno, Dios siempre ha aparecido en escena en todos los tiempos, pero estamos hablando directamente en los tiempos que se avecinan, el mundo se destruiría, el mundo quedaría devastado, la gente sería depredadora y destruiría todo esto que Dios nos ha dado, porque si es el corazón del hombre, así quedaría la tierra como es el corazón del hombre, totalmente pues en maldad y ruina. Continuemos la lectura. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es la parte que vamos
a ubicar dentro de su mapa. Yo le agradecería a usted que si usted puede en su cuadernito apuntar todas las etapas que vamos a ir poniendo en lo que entendemos nosotros que son el orden de cómo van las cosas. Ya pues usted más o menos podrá ir haciendo sus ajustes de acuerdo a usted al entendimiento que tenga. Nosotros realmente la expectativa es darle cierta claridad y entendimiento y funcionar de la manera de comentario, proveyéndole herramientas para que usted construya, lo hemos dicho ya muchas veces a la saciedad y no lo vamos a dejar de decir, un buen criterio bíblico para que usted analice de una manera razonable, honesta, piadosa y cristianamente la palabra de Dios que es la Biblia. Y esto será entonces principio de dolores. Bueno, esto si usted se da cuenta es muy, Jesús lo dijo claramente, que ese es el tiempo que se anuncia que vendrá sobre la tierra. El apóstol Pablo compara este tiempo también, y Jesús lo menciona también, pero Pablo lo dice de tal manera que es como este tiempo que viene como una mujer que va a dar a luz. Una mujer que va a dar a luz se lleva 9 meses para dar a luz un bebé. Aquí está diciendo que no es de 9 meses este periodo de tiempo, sino que es un tiempo similar al de una mujer en el que ella sufre varios procesos hasta el día que va a dar a luz a un bebé. Acompáñame con la lectura en Romanos capítulo 8, versículo 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, o sea, no los habitantes, sino la creación. No estamos diciendo que la creación en el sentido de la tierra tenga un espíritu, como el espíritu madre que se dice ahora de la Pangea, y por eso la gente va a adorar a la tierra, y se ha extremizado también el tema de salvemos el planeta, no comamos esto, seamos vegetarianos, veganos, porque vamos a destruir el ecosistema, el equilibrio. No está hablando de esto. Aquí está hablando de que todo el reino vegetal, el reino mineral, del reino animal y el reino humano, ¿por qué no decirlo también? De alguna manera están gimiendo para salir de algo. Aquí lo dice, y aún está de dolores de parto hasta ahora, hasta el día de Pablo. O sea que no empezó con Pablo, esto ya venía de antes. Algunos creen que desde que fue la caída en el Génesis, que esto viene dándose. De hecho, si usted agarra el plan divino redentor de Spigman, que fue lo que hablamos la reunión anterior, se va a dar cuenta que es creación, caída, redención y consumación. Estábamos en el tiempo de la caída, llegó Cristo, y Cristo entramos a otro periodo que se llama la redención hasta la consumación de los tiempos. Entonces posiblemente en el tiempo de la caída toda la creación estaba gimiendo y está con dolores de parto hasta ahora. Ahora nos incluye a nosotros, dice, y no solo ella, la tierra o la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Quiere decir que ha sido puesta, implantada la naturaleza divina, así como cuando María fue cubierta por el Espíritu Santo cuando iba a dar a luz a nuestro Salvador Jesucristo. Ella quedó embarazada sobrenaturalmente, no fue trasladado la semilla de José mientras dormía, como la tradición judía o algunos otros creyentes lo piensan, que fue como una inseminación in vitro en cierta manera, y ella siendo una mujer que no conocía varón quedó embarazada. No, realmente esto es sobrenatural. El gen que fue puesto fue sobrenatural, naciendo en un vientre humano. Esto es lo que se conoce como el misterio de la piedad, que dice Pablo a Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Este es un misterio de los tantos misterios que habla Pablo. Le recomendamos buscar también el estudio de Efesios, que está también en estas mismas series anteriores, y ahí puede estar usted oyendo más claro todo esto que se ha hablado. Bueno, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Pero si ya fuimos adoptados como hijos, sí, esperando la adopción es la herencia, porque un hijo adoptado, usted lo puede adoptar, ir a traerlo y darle su nombre, su apellido, pero él no gozar totalmente todos los derechos y los beneficios que tiene como hijo, hasta que el pariente
el padre o el tutor o quien lo toma o la madre le pueda heredar, ya sea en vida como hacían los hebreos, o la persona muere y le cede sus derechos a este hijo. En este caso, por eso Jesús, noten ustedes, por eso Jesús tenía que morir para que expiara el pecado, pero también en su muerte poder nosotros tener los derechos y los privilegios de la adopción, entre otras cosas. Aquí dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo ya estamos hablando, es cuando esto sea mortal, sea pues absorbido por la vida y sea puesta a la naturaleza divina. Ahorita no la tenemos, porque usted y yo pensamos cosas que no son tan divinos, pero en ese proceso estamos para un día el Señor nos encuentre. Pablo está comparando que como se libera la tierra de la esclavitud del pecado, así será la visitación regenerativa milenial de los creyentes en el tiempo postrero. Eso lo vamos a estar viendo en un futuro. Jesús en Juan 16, 21 también utilizó este ejemplo. Bueno, Jesús lo dijo primero y después Pablo seguramente lo que acabamos de leer lo desarrolló un poco más, pero fue nuestro Señor el que comentó en vida lo siguiente. Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Hablando del principio de dolores. No estamos hablando cuando quedó embarazada, sino cuando ya empiezan las dilataciones, ya empieza el día o las horas previas a que nazca el hijo, está con terribles dolores. Y yo dije 9 meses para el tiempo de la gestación, pero realmente el lapso en lo que van a hacer el bebé es muy corto. Bueno, algunas mujeres se pueden tardar 10 horas, 8 horas, 6 horas, 2 horas, dependiendo. Pero aquí dice que cuando va a dar a luz y hasta a punto tiene dolor. Dios dejó ese dolor en Génesis, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha nacido o ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús está comparando los tiempos previos, seguidos y postreros que se relacionan con su martirio, muerte e inminente resurrección también, con la angustia que provoca el alumbramiento. Después de la resurrección, ya los discípulos casi habían olvidado el tema de la cruz y el evento de la cruz. El gozo pues sustituye la tristeza. A pesar de que iban a venir tribulaciones, angustias y persecuciones, y el maestro lo había profetizado, la iglesia primitiva estaba lista para dar testimonio hasta las últimas consecuencias. Qué belleza es esto, entenderlo. Ahora, si se nota usted cuando estábamos hablando que ellos le preguntaron a Jesús, cuando ellos le dicen, volviendo a Mateo 24, dice que Jesús, porque ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntan y Él les dice que pues vendrán engañadores y guerras y un montón de cosas más. La primera pregunta que ellos hacen es sobre la destrucción del templo y la toma de la ciudad, cuando no quedaría piedra sobre piedra. Esto mismo lo preguntaron cuando Jesús en Hechos 1 está por ser levantado en el monte allá en la salida de Betania, y él ya está a punto de irse, y aquellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás en estos días a Jerusalén o será en el tiempo postrero? ¿Cuándo será que tú nos darás justicia aquí en Israel? Era una pregunta un poquito más de tinte político. Pero está como relacionado, ellos estaban muy interesados en saber de que después de que fuera Jesús, ¿qué iba a pasar con ellos? La destrucción del templo tiene 3 formas de verlo, porque eso es lo que el Señor les dijo, y de que no quedaría pues piedra sobre piedra y que todo estaría destruido y que se levantarían naciones contra naciones. Y esto es una de las cosas que son pues tremendas. No está directamente escrito acá en esta escritura de Mateo 24, pero aparece por toda la Biblia, que ellos le van a preguntar al Señor que qué es lo que va a pasar con Israel, qué va a pasar con el templo. Jesús se los anunció, y el primer cumplimiento es un cumplimiento pasado. ¿Recordarán ustedes cuando aquel gobernador sirio, Antíoco Epífanes,
procuró exterminar a los judíos y a su religión. Recordarán ustedes que él devastó la ciudad de Jerusalén en el año 168 a.C., profanó el templo al sacrificar un cerdo sobre el altar, erigió ahí también un altar al dios griego Júpiter, prohibió también Antíoco Epífanes el culto de los judíos en el templo y el rito de la circuncisión bajo pena de muerte, destruyó todos los ejemplares de las Santas Escrituras, especialmente pues Tanaj, que es Antiguo Testamento, no existía el Nuevo, que pudieron hallarse, matando a todo aquel que tuviera ejemplares en su poder. Miles de familias de judíos fueron vendidos como esclavos en tiempo de este gobernador sirio, antes de Cristo, estamos hablando 168 años antes de Cristo, y se usó toda clase de tortura para obligar a los judíos a renunciar a su religión. El profeta Daniel nos revela la crueldad de este evento. Dice en Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí está hablando de la abominación desoladora en un contexto, según Daniel, en diferentes tiempos. Una abominación desoladora que en el caso de Daniel pues vendría en el futuro, después para nosotros, para el tiempo de la iglesia sería un presente, y para nosotros sería como un futuro de ellos, o sea, viendo los tres tiempos. Todo para nosotros ya es pasado, pero es historia que estamos recalcando, pero también para lo que viene después de nosotros, vemos ese espíritu de la abominación desoladora como algo que no solo es un evento, sino que es una entidad diabólica de maldad que quiere atacar la vida de la iglesia. Aquí mencionamos que dice que quitar el sacrificio continuo habla de quitar el altar de bronce o el altar del holocausto. El fuego lo iban a apagar, ya no iban a haber sacrificios. En el caso literal de Antíoco, asesinó a los sacerdotes, los animales serían botín de guerra y el templo destruido. Recordemos que sin templo y sin sacerdocio los sacrificios se anularían, ya no podrían ellos ofrecer nada. Según Flavio Josefo, el historiador, Antíoco profanó el templo, dice, sustituyendo el servicio con sus sacerdotisas en orgiásticos bacanales y ofreciendo un cerdo, ya lo leímos, en el altar de bronce. Esta era una abominación, porque el cerdo en el contexto del Levítico es inmundo, y entonces estaban sacrificando un fuego extraño, diabólico, ofrecido ya no por los sacerdotes de Leví, sino por prostitutas, meretrices, que estaban al servicio de este pues, gobernador malvado. Por eso se llama la abominación y se llama desoladora. Bueno, en realidad otras versiones dice asoladora, que revelan un impacto espiritual muy fuerte. Sumando a esto, pues ya leímos el asedio de los habitantes de Jerusalén hasta hacerlos morir de hambre y sed. Asedio era que a las ciudades se les encerraba y no se les dejaba que el agua llegara ni alimentos, porque era más barato dejarlos morir de hambre. Eso mismo hizo en el año 70 Tito, lo vamos a leer seguido de esto. Era una de las formas de los romanos y de los, en este caso, pues, de también este gobernador impío, ¿verdad? Que también estaba queriéndose usar esas mismas estrategias, que él fue sirio, para tratar de hacer destruir a la gente. Le recomiendo que usted pueda buscar, hay una página en internet que se llama escuelabiblica.com, y busque acerca de este evento que relacionado con Daniel capítulo 11, y ahí va a ver Antíoco Epífanes, cómo él actuó. Solo le voy a leer unos pequeños fragmentos. Dice Daniel, él pues haciendo el comentario de esta página de Daniel capítulo 11, verso 30 al 32, dice así, hablando de la abominación desoladora: y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, y volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto, y levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Interesante es que esto se cumplió literal en tiempo de Antíoco.
Por segunda vez vemos entonces que este Antíoco IV descargó su frustración contra los judíos, la ciudad de Jerusalén, su templo y el Santo Pacto. Es donde él vino, comenzó una inmensa persecución contra los judíos. Apolonio, que era su general, entró en Jerusalén con un ejército de 22,000 hombres y esperó hasta el día del reposo para comenzar a saquear, quemar la ciudad y tomar cautivos. Dicen que para ello Antíoco se unió a los judíos que habían abrazado la cultura griega y habían abandonado el Santo Pacto. Y dice que él empezó a hacerse amigos, por eso dice aquí que él con lisonjas entró. Pero en su deseo de exterminar el judaísmo profanó el santuario, y ya lo que leímos anteriormente, pues puso la estatua de Zeus y todas las abominaciones. Todos los judíos fueron obligados desde la invasión de Antíoco a ofrecer un cerdo el día 25 de cada mes para celebrar el cumpleaños de Antíoco IV. Si ustedes estudian la personalidad de Antíoco, era considerado un loco, era un loco. Así lo consideraban muchos en la historia. Tremendo. Por eso, cuando usted lee y dice la abominación desoladora, fue algo que ya había pasado, que dijo el Señor, pero también iba a venir en breve, porque estamos hablando que Jesús murió en el año 33 de su edad, pero más o menos, bueno, ya sabemos que en el año 70 pues pasó algo similar, que nos están narrando como otra abominación, y la abominación futura, o sea que serían 3 abominaciones: la del pasado en ese tiempo, que está diciendo el Señor Jesucristo, ya la estamos narrando aquí en Daniel, y está también hablando de la que iban a vivir en el año 70 con la invasión de Tito, y la tercera, que habría de ser la que en el futuro, que no ha venido todavía, que se va a dar. Por eso se usa esta figura muy, muy simbólica y muy apropiada para detallar las cosas que van a venir contra el pueblo de Dios. En este caso estamos hablando de Israel en ese momento, pero ya después el pueblo de Dios, después de Jesucristo, se vuelve ya un pueblo unido de los dos, que son la iglesia. Sí, porque Jesús dijo, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerían contra los judíos, ni contra Israel, la tierra física, sino que está diciendo que no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la congregación, contra la iglesia, la eclesía. Y esa es la reunión de no solo judíos y creyentes, ¿verdad? Como tales en ese momento, que ni lo sabían pues que iban a ser uno, sino todos los que serían agregados posteriormente. Bueno, los judíos no se quedaron quietos cuando vino esta invasión y se pusieron a luchar, judíos fieles, bajo el sacerdote Matatías. Se conoce como la guerra de los macabeos. Y por eso dice Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y alguien lo utiliza esto más para empresas, para cuando van al gimnasio las hermanas, dicen, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero el contexto está diciendo que estos que estaban en guerra bajo un diablo como Antíoco, tratándolos de destruir, pues que ellos se iban a levantar, se iban a esforzar y ellos iban a actuar en nombre del Señor. Y en estos tiempos pues vemos también lo interesante cómo paganizó Antíoco a muchos para que se metieran en la cultura griega, muchos judíos, ¿verdad? Para que ellos mezclaran, no quitarlo hebreo, mezclarlo. Y bueno, esto a él le interesaba mucho, por eso dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Es tremendo lo que este hombre hizo. Antíoco no solo es un general como tantos que han habido, y no solo griegos, sino que de todas las culturas, pero hay gente como Alejandro Magno, que son personas que no solo llegaron a impactar militarmente o políticamente, sino intelectualmente, académicamente, moralmente, y por qué no decirlo, espiritualmente. Por eso la gente cuando pregunta, ¿y por qué Jesús tuvo que nacer en ese tiempo? ¿Por qué no nació en tiempo de Moisés? ¿Por qué no nació en este siglo de la tecnología? Él estaría ahorita en todas las redes hablándole a todos. Él nació en el momento
donde las doctrinas nacieron, donde el mundo, principalmente Europa, Asia y África, estaban teniendo carreteras desde Jerusalén, desde pues la misma Roma, y se estaban conectando a todos, y fue el medio que se difundió el bendito evangelio por todo ese mundo conocido, y vino después, pues usted ya conoce, siglos después, vino al continente americano la palabra del Señor. O sea que nosotros no tenemos una cultura importada, porque la gente dice, los evangélicos y el cristianismo es una cultura americana. Hágame el favor, esto nació en Europa, y los americanos nos dicen es una cultura importada. Es el evangelio que se diseminó en un lugar, nació en Israel, y de ahí creció para todo el mundo. Este periodo de tiempo de la abominación desoladora que vivieron con Antíoco, que vivieron, que iban a vivir los judíos después de que Jesús lo dijo, y nosotros lo vamos a vivir un día también. Son anuncios que debemos de prepararnos para toda esa intromisión que va a querer entrar, y no solo la iglesia como el edificio, sino la iglesia que es usted. Nos va a tratar de diluir nuestros valores, y ese es el peor ataque de la abominación desoladora, a tratar de diluir y hacer que usted se mezcle. ¿Y cuántos cristianos no hay mezclado ahora? Que cree todo, hasta hay santeros, brujos, hay de todo metido en la iglesia, pero Dios está limpiando su templo, su casa. Él tiene celo, el celo de su casa lo consume, y Él está limpiando su casa. Por eso Jesús hizo 2 purificaciones del templo, una al principio de su ministerio y una al final de su ministerio, para decirles que Él limpia su casa, que Él está pendiente de sacar todo aquello que a Él no le agrada. Por eso se le llama esta abominación desoladora, a lo que podemos asemejar con lo de Antíoco Epífanes, y lo que vamos a también ver con los en el año 70, que lo vamos a ver. Bueno, ese es el segundo cumplimiento entonces con Tito, cuando invade Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Jesús ya lo había, pues obvio, ya lo había profetizado en Mateo 24, versículo 15 al 20, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Por eso cuando estudiamos los tiempos del fin tenemos que estudiar paralelo Apocalipsis, Daniel, para poder entender, y Mateo 24, para poder comprender qué cosas son las que están pasando en todo este contexto. Entre paréntesis dice la escritura, el que le entienda: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí equivale a sábado. Aquí no está hablando literalmente, está hablando, bueno, usted lo puede leer literalmente, porque una embarazada no puede caminar al ritmo de una persona normal, de un joven. Póngalos a caminar en una calle, y la mujer que está esperando dar a luz, está en estado de gestación, se va a detener unas 10 veces antes de llegar a donde va a llegar. En cambio, el joven va hasta correr para llegar antes. Aquí está diciendo: huyan a los montes. Esto fue literal. Esta profecía fue dada, y déjeme decirle que muchos, antes de que entrara Tito, muchos judíos ya se habían ido de Jerusalén. Ya habían huido de esa zona de Judea. Se habían ido a las montañas. O sea, cuando muchas veces el anuncio de Dios dice: huye, usted tiene que hacer caso. Y esta palabra se la quiero dejar a muchos, que seguramente tendrá un eco profético. Huyan de las pasiones juveniles. Huyan de todo aquello que no le agrada a Dios. Huyan del pecado, o personalicémoslo, huyamos del pecado. Esa palabra del Señor que quiere que nos abandonemos las viejas prácticas del pasado. Huyamos del amo del pasado, del verdugo del pasado, y usted solo vea al pasado como un maestro. Usted camine hacia la senda de la justicia. Aquí dice
huyan a los montes. No sé, dice el que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Quiero contarle rápidamente. Una vez yo estaba predicando tenía como 19 años, estaba en El Salvador en puro tiempo, la guerrilla, más de 35 años. Y fuimos a predicar a El Salvador, y en El Salvador, no recuerdo muy bien, pero hace 35, 40 años hubo un terremoto. Y el predicador con el que íbamos, uno de los pastores amigos míos actualmente, fuimos a ver a la familia de la esposa, que eran salvadoreños, y nos contó una anécdota. Nos dijo: mi tía falleció con este terremoto. ¿Pero cómo falleció?, le dijo. Es que ella tenía una boutique, una tienda en un negocio, en un centro comercial, en un edificio donde ella vendía joyas y ropa y artículos personales. Dice que cuando vino el terremoto a El Salvador en esa época, todos salieron corriendo, también ella, porque es como el instinto. Pero se recordó que había dejado su chequera, se recordó que había dejado dinero en la caja, y se recordó de que había un lote de joyas nueva. Y ella sumó en su mente, mientras iba corriendo, lo que tenía en la chequera, sus tarjetas de crédito, su documento personal, su tarjeta para manejar, la licencia de conducir. Se recordó que en la caja había mucho dinero, y se recordó que tenía el maletín con las joyas nuevas. Dicen que todos salieron corriendo y ella se regresó. Y en lo que ella se regresó, el edificio se hundió. Y el segundo nivel se volvió el primer nivel y cayó sobre el sótano. Ella murió enterrada. Lo que está diciendo aquí, que cuando Dios te llame a abandonar algo, no regreses por lo que no tiene valor. Tú sal y déjalo, porque tú puedes decir: usted pelee por los suyos, pelee por las cosas de Dios. Cuando se trata de un tema de prioridades, porque aquí estamos hablando de tiempo, aquí está enseñándonos muchas cosas. Esto es un poco devocional, pero usted no se esté preocupando por la seguridad de la tierra, sino las cosas también celestiales. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, déjelo todo y salga corriendo, porque viene el asedio, vienen los enemigos a tratar de destruir. Ay de las que estén en cinta. O sea, y esto hasta espiritualizarse se puede. Aquel que no dio a luz a Cristo, aquel que no dio a luz la madurez, podríamos alegorizarlo. Y de las que críen en aquellos días, pobrecitas las que tienen bebés o niños dependientes chiquitillos, los nephews, porque va a tener que correr. También todos aquellos que tienen congregaciones que no las han dejado crecer, que solo tienen bebés, que es un kindergarten la iglesia, y así está feliz el pastor y así está feliz la gente. No hay demanda, no se enseña madurez. Hay que crecer, mis amados hermanos. Dice: y que orad pues que vuestra vida no sea en invierno, o sea, que está la lluvia, el lodo, sino que usted pueda salir en verano, en todo caso, en un tiempo aceptable, y usted pueda huir. Y ni en día de reposo, porque el día de reposo, pues nadie se va a mover. Para los judíos no pueden caminar más de 100 metros porque es pecado. Pues se van a tener que quedar ahí con su ley y van a ser muertos por los enemigos. Ellos ya lo habían vivido anteriormente, los israelitas, y ahora debían de reconocer otra prueba similar. El ataque sería sorpresivo, por eso dice, con la cita que empezamos, que vendrá como ladrón en la noche, el diablo. No tendrán tiempo de recoger nada. Aquí el tema es un tema de huir por su vida, que es lo que más vale. Es tremendo. Antíoco, pues usted sabe que el emperador romano Nerón lo envió para conocer un poco el contexto. Flavio Josefo, que es el narrador mencionan que el emperador Nerón, así es, no es a Tito, sino envió al general, dice Tito Flavio Vespasiano, a Palestina para sofocar una rebelión de la población judaica que ya hacía años que duraba. Vespasiano venció a los judíos en Galilea y en la conquista de la ciudad de Jotapata hizo prisionero a un joven llamado José ben Matías, que era considerado como caudillo de los rebeldes en Galilea, y este era de los
escasísimos sobrevivientes a los que respetó la vida. Al ser hecho prisionero, fue llevado ante Vespasiano y le pronosticó este joven que él se convertiría en emperador. Estoy hablando de Flavio Josefo, no de Tito, aunque se llamaba igual en ese momento. Al cabo de 2 años, Vespasiano entró en Roma como emperador y llevó consigo a José ben Matías, a quien le concedió la ciudadanía romana. Lo nombró historiador oficial del imperio, o sea, él era un griego, y él se cambió el nombre como Flavio Josefo, seguramente para no tener el nombre, él era un judío, pero le dio la ciudadanía y se volvió un griego, o un romano, perdón, y le hizo llamar Flavio Josefo. Y después de la destrucción de Jerusalén y de la definitiva ruina de Israel, Josefo se estableció en Roma, donde escribió un libro muy famoso que los teólogos y creyentes, y yo se lo recomiendo que usted lo consiga, se llama este libro, La Guerra de los Judíos, en que describe de una manera formidable la tragedia que él fue protagonista y testigo entre los años 66 y 70 con la invasión de Tito. Es tremendo todo lo que pasó. Dice que cuenta la historia de un soldado romano que entra a una casa para matar en el asedio, porque ellos asediaron por 2 años la ciudad y la gente no tenía nada que comer. Y cuando entra el soldado y derriba la puerta en una de las casas de las familias hebreas, estaba una mujer en el fuego a manera de cocinar algo y dándole la espalda a él. Cuando él la iba a matar, le dijo: no me mates, porque hoy te tengo cena para que comas conmigo. Y él le dijo: bueno, está bien, dame de comer, mujer. Y la mujer hebrea, pobre, que había estado 2 años ya al pueblo sin comer nada, y detrás de ella al soldado romano que la iba a matar, ella se voltea y le dice: tengo algo preparado para ti. Y ella le da a su bebé asado. El niño acababa de morir y ella lo cocinó, y dicen que el soldado salió corriendo despavorido y se volvió loco. Esto lo narra Flavio Josefo en este libro de las antigüedades de los judíos, o la guerra de los judíos, perdón, narrando todo este evento. Entonces usted se da cuenta, Antíoco Epífanes y Tito, el gobernador, nos hablan de la abominación desoladora. Está comparando a esta forma en la que se hizo esto con lo que viene en el fin. Yo no quiero ser alarmista con usted, ni tampoco causarle a usted como un poco de miedo, pero sí quiero decirle una cosa: el mal puro, el mal no en desarrollo, no, la maldad manifiesta pura es esto y más. El corazón del hombre degenerado, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que se ha rebajado a una posición bestial. La mujer iba a comerse a su bebé, por supuesto ella no lo mató, el niño murió de inanición y después ella lo comió. Estas son tragedias que se ven en las historias bíblicas. Por eso Lamentaciones dice: las mujeres piadosas comieron a sus hijos. Y usted me va a decir: ¿y cómo una mujer piadosa puede comerse un hijo? Bueno, recuérdese que cuando aquel avión argentino cayó en los Andes y no los rescataban, se empezaron a comer a los muertos. Ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano, cuando es rebajado ese instinto a niveles más bestiales, la naturaleza bestial humana, uno es capaz de comerse a otro. Usted me va a decir: yo no me come, yo ni como ni menudo, ni vísceras, ni como esto ni lo otro. Pues ahí en esas guerras, estoy hablando de las guerras, comerían eso y otras cosas seguramente más. Cayeron en el canibalismo por su necesidad. Si usted se da cuenta, entonces aquí vemos nosotros terrible cómo Tito invadió Jerusalén, y esto dice que es la abominación. Estas son cosas que se van a ir dando en el mundo. Por supuesto, usted me va a decir: pero esto no se ha dado aquí. Bien, son cosas que tal vez no con esa misma forma, pero sí han sucedido contra el Señor. Bueno, Tito, recuérdense que él también no dejó piedra sobre piedra. Eso pues lo dijo Jesús, y lo entendemos que Jesús lo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra. Él dice que mandó a derribar todo el templo porque habían láminas de oro y él las raspaban las paredes para quitar las láminas de oro. Esto mismo fue lo que hicieron en aquel tiempo, recordará usted,
cuando fue el tiempo también reciente de Daniel con Nabucodonosor, que también destruyeron parte de la ciudad y del templo. Quemaron todo, la madera, hicieron un incendio terrible. Bueno, es una historia muy trágica, muy trágica. Usted la puede encontrar en los libros de historia acerca de esto. Pero el tercer cumplimiento, pues sería lo que se va a dar en los tiempos del fin, o tal vez posiblemente ubicado en los días de la gran tribulación, donde va a salir por eso se le llama la gran tribulación, porque tribulación siempre ha habido. Lo vamos a estar viendo más a detalle cuando lleguemos a ese evento. La segunda pregunta que le hacen al Señor es la señal de su venida y de su retorno. Y la tercera pregunta sobre el fin del siglo. Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a ese momento. Pero el engaño, eso es lo que identifica este principio de dolores. Jesús dijo, nadie os engañe, lo dijo Jesús en Mateo 24, verso 13. El engaño, usted me podrá decir, el engaño siempre ha habido, pero viera que no. Antes las culturas antiguas, milenarias, asiáticas, europeas, célticas, que aunque muchas son paganas, pero estoy ubicándolas nada más en los tiempos, cada uno tenía su trinchera y su lugar de desarrollo. Luego, cuando ya aparece el Islam, el cristianismo y todas estas corrientes, empiezan a haber luchas y pugnas de poder entre ambos. Ese es Ismael, ¿verdad? Peleando por su derecho con Isaac, y esto es tremendo, la verdad, contra las tinieblas. Estoy diciendo que tanto los representantes de Ismael, los árabes, sean malos. Amamos y apreciamos a los árabes, y hay gente muy correcta y muy justa en ese país. Pero el engaño será algo que va a darse, y esto empezó, realmente el engaño se magnificó en nuestro siglo, diría yo, del 19, 20, y ahorita que estamos en el siglo 21, por los medios de comunicación, principalmente el siglo 20. Usted me va a decir, sí, siempre ha habido maldad, sí, pero nunca ha sido conocida por todos. Ahora, bueno, desde la imprenta, que fue un poco antes de la Reforma, en el siglo XV, a finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, que viene la imprenta por Gutenberg, empiezan a escribirse cosas, pero ahora tenemos medios. Usted puede escribir en un teléfono, mandar una noticia, reenviarla. Ahorita que está el huracán ETA, que se dio el terremoto en Turquía que acaba de ser, etcétera, lo que está pasando en Nicaragua, que está entrando este tifón y cosas así. Ustedes se darán cuenta de que hay un montón de situaciones que vamos a estar viendo, algunas pequeñas estadísticas sobre lo que está pasando en el mundo. El engaño está a flor de tierra. Ezequiel 14, verso 4 al 5 dice: háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. A Israel le pasó eso, iban a consultar, y el Señor sabía el ídolo que había, entonces le respondía de acuerdo al ídolo de su corazón. Yo no quisiera que Dios nos respondiera de acuerdo al engaño de nuestro corazón, sino que Dios nos exhortara y nos diera entendimiento acerca de las cosas que van a pasar. En Marcos capítulo 13, verso 6, al día no lo vamos a leer porque es lo mismo que Jesús dijo acerca de los eventos finales. Añade nada más en un poco un detalle cuando dice de que habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre y alboroto. El principio de dolores será estos, pero habla de los terremotos, el hambre y los alborotos, que no necesariamente son guerras que está pasando como actualmente será, pero dice el verso 10 de Marcos 13, al final: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces van aquí a la par con que los sistemas de comunicación mundial empiezan a pelear sus derechos
y a mandar la información de la situación. Esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que la tecnología y las comunicaciones se desarrolló más cuando vino la Guerra Fría y cuando ya vino aquel periodo de restauración en todos los aliados y todos los que pelearon las batallas. Muchos dirán en aquel tiempo, yo soy el Cristo. ¡Ja! ¡Qué tremendo esto! En pleno siglo XX y XXI, por lo menos se han adjudicado ser Cristos 35 personajes en la historia. Y no le voy a estar leyendo los nombres, pero usted puede buscarlos y en el cristianismo se han dado muchos. Solo le voy a mencionar uno o dos que usted ya los conoce. Jim Jones, allá en la Guyana, se recuerda, que dijo que era Cristo y envenenó a todos y todos se murieron, fue un genocidio. Y la gente queriéndolo. Mire, qué interesante es que esta gente fanática iba a la iglesia todos los días, toda la cosa. Y usted que tiene el Dios verdadero, yo el Dios verdadero, no nos gusta a veces leer la palabra, no nos gusta orar. ¿Qué paradoja? El que está en error y el que está en una secta y es un fanático en error, es bien fiel. Y el que está en lo correcto no lo es tanto como ellos. Mejor quitémosle la fidelidad, no el fanatismo a ellos, y entonces vamos a estar muy, muy bien. ¿Se recuerdan ustedes de Sun Myung Moon? Aquel hombre en la India que de una jarra sacaba polvillo y sacaba oro. Y el vibuti se llamaba el pueblo y la gente lo comía. Yo oí el testimonio de una mujer que ahora ya partió a la presencia del Señor, pero estando en vida, era una mujer que se volvió cristiana. Ellos eran personas de mucho dinero y ella se viajaba a la India a que le hicieran el rito de purificación. También se me va el nombre de este personaje. Sun Myung Moon es en Corea, ¿verdad? Pero también este era el otro personaje que estaba en la India. Estoy mezclando los nombres, pero son un montón de gente que está equivocada. También algunos creen que Cristo está reencarnado en el Dalai Lama, el líder mundial de los budistas, y así se van. Charles Manson, David Koresh, ¿se recuerda usted en Texas? Que tenía relaciones sexuales con todas las esposas de todos. En Latinoamérica no es la excepción. También hemos tenido nosotros nuestro falso Cristo en Latinoamérica, José Luis de Jesús Miranda, un hombre que decía que él era el Cristo, y ahora que él falleció, su esposa se llama la sacerdotisa de Melquisedec, y usted la puede encontrar en YouTube, y me llama la atención increíblemente que es una página de una profetisa que para nosotros en el cristianismo está equivocada y está en error, y tiene millones de seguidores. Y muchas de nuestras páginas que predicamos la verdad, pues cientos tenemos, pero no tenemos ese número. Quiere decir que arrastra más el engaño y la mentira. Me va a disculpar a ustedes si algunos nombres los dije al revés, pero usted puede encontrar una página donde diga todos los falsos cristos del siglo XX en el cristianismo. Va a estar más acertada de lo que yo le estoy mencionando. También habla de las guerras. Mire, las guerras han habido en todos los tiempos, pero no guerras como las que hemos vivido nosotros. Desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha experimentado que la democracia, en cierto sentido, también puede ser afectada. Y, digo, no en el concepto puro de la democracia, sino en el efecto de querer otros introducirse y amenazar las fronteras. Los países han sufrido mucho. Desde 1899 hasta la fecha se han dado las guerras más terribles. Por ejemplo, desde el siglo XIX, la guerra de Sudáfrica, en 1900 las guerras chinas en repudio a los extranjeros, Alemania, Austria, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Francia, Rusia y Japón pelearon contra los revolucionarios en la China, que la emperatriz los alentaba para que sacaran a todos los extranjeros. Fueron guerras terribles. 1904, 1905, la guerra ruso-romana,
1905 la Revolución Rusa, 1911 al 12 la guerra de Italia-Turquía, 1912 a 1913 la guerra de los Balcanes, y continuó el año siguiente, 1914 a 1918 la Primera Guerra Mundial, donde los aliados que eran Francia, Inglaterra, Rusia, Japón, en agosto de 1914, Italia en 1915, Rumanía en 1916, Estados Unidos en 1917 se juntaron contra Alemania, Austria, Hungría, el reino austrohúngaro, Turquía y Bulgaria en 1915. 1917 la guerra bolchevique en Rusia, que se rebelan y matan a los zares. 1920 la guerra polaco-soviética. 1925 al 49, a 1949 la guerra civil china. 1936 al 39 la guerra civil española. 1937 al 45 la guerra chino-japonesa, aquella famosa disputa que hasta el día de hoy todavía tienen algunas diferencias de lo que quedó de los rezagos de esas guerras, porque las guerras no solo terminan, los países quedan también afectados. 1939 a 1940 la guerra ruso-finlandesa. 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Japón e Italia contra los aliados Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos en 1941 y otros países en menor cantidad que apoyaron. Los frentes fueron Europa, Asia, África y Oceanía. O sea, en nuestros países, por ejemplo, 1951, 1953 la guerra civil en Colombia. En 1955 al 75 la guerra de Vietnam, que fue en Vietnam del Norte, entre los comunistas. 1960, 1996 la guerra civil en Guatemala, en el país donde estamos haciendo esta transmisión, y que pues en 96 fue firmada la paz, y el país entró en una época diferente de democracia, quitando los gobiernos militares. Y así usted puede ver las guerras de los 6 días en el 1967, de Israel contra Egipto, Jordania, Siria e Irak. Y así las guerras que se dan 1974 a 1994, la guerra civil de Angola. 1978 a 1992 la guerra de Afganistán, el gobierno comunista de Rusia contra los guerrilleros islámicos. Y una que está muy de moda, que fue en 1980 a 1988, la guerra de Irán e Irak, ¿verdad? En 1981 a 1991 la guerra civil en El Salvador, en Centroamérica. Yo tuve la oportunidad de estar predicando en los 90, por ahí, en esos tiempos, durante la guerra. 1982 la guerra de las Malvinas en Inglaterra, cuando fue invadida por Argentina, que era las Malvinas era de Argentina y Inglaterra la invadió, y ahora actualmente es un estado inglés. Y así usted puede ir viendo, no quiero aburrirlo, pero son guerras tremendas que han habido durante todo el mundo. 1996 la guerra de Irak, Estados Unidos contra Irak, es las guerras más recientes. 1996 a 1997 la última guerra reconocida, que es la guerra civil en Zaire, rebeldes tutsis contra el gobierno hutu. Esas son las guerras clasificadas como establecidas, pero hay rumores de guerras, porque dice Mateo 24, estoy citando Mateo 24, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. El mundo en la actualidad, y cuando yo escribí o por lo menos redacté este material en este libro del tiempo del fin, que tenemos el libro a su disposición, estamos hablando que esto lo hice yo hace como más de 6 años. Imagínense, habían 40 conflictos armados en el mundo para ese tiempo, finales del siglo XX. Así de que desde 1945 han habido 120 conflictos en el mundo, con 20 millones de personas asesinadas, más que en la Segunda Guerra Mundial.
O sea que los rumores de guerra han causado más devastación que las propias guerras. Qué terrible, ¿verdad? La segunda industria más importante después del petróleo es el armamentismo. La operación Tormenta en el desierto, recordarán ustedes, dice que fue tan nociva en Irak que hubo niños nacidos sin ojos, órganos adheridos al estómago, a la espalda, sin extremidades, inclusive sin cabeza. Son las víctimas de la guerra. La gente quedó terrible. Del 2015 para atrás, en esos últimos años, 16 países africanos con unos 150 millones de personas se han convertido en escenario de guerras, hasta el día de hoy. En los últimos años la guerra ha provocado en los niños 2 millones de muertos, 6 millones gravemente heridos o permanentemente discapacitados, 1 millón de huérfanos separados de sus familias y 15 millones de refugiados y desplazados. Es terrible todo lo que ha sucedido. Y no voy a continuar hablando más porque sí hay muchos, por ejemplo la ONU tiene un ejército preparado para responder ante ataques masivos en el mundo. Por ejemplo, Israel actualmente, el Israel que muchos pues tanto defienden y lo ven como el pueblo ungido de Dios, es uno de los países que más armamento produce, provoca guerras, se aprovecha de guerras. Ese pacifismo que se dice no es tan así. Los principales vendedores de armas en el mundo son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y la China. España vende armas a 23 países que violan los derechos humanos. España, qué terrible. Por eso la pobreza que vemos en España tiene cantidades de oro, pero es una pobreza en muchos sentidos. Se quedó sumido en el subdesarrollo intelectual en muchas áreas, a pesar de que es un país conquistador maravilloso, con bellezas e historia, pero ha caído en esa falta de ética. 153 países en el mundo practican la tortura. Es terrible. Los terremotos también, usted sabe las calamidades que menciona la palabra. Es terrible los terremotos. No voy a mencionar muchos, pero el primer terremoto registrado en la historia fue en el año 365. En la era común, en Creta, murieron 50,000, pero en el mundo hay terremotos. El día de hoy amaneció la noticia, decía yo hace un momento, en esta misma plática, que acaban de anunciar pues un sismo en Turquía, murieron gente. Guatemala ha experimentado varios, 3, 4 terremotos. El más reciente de 1976, murieron más de 34,000 personas en nuestro país. Imagínense, fue devastador, fue terrible. Porque lo que han hecho los terremotos, las placas tectónicas en todo el mundo, claro, ¿cómo no van a haber terremotos, sismos? Si por ejemplo Guatemala tiene 4 o 5 placas tectónicas, la placa del Caribe, la placa de Cocos, las demás placas que nos atraviesan, tenemos más de 50 en nuestro país volcanes, de los cuales solo hay como 8 o 10 activos. Y esto provoca movimientos. La tierra hace sus ajustes. El hambre mundial es también algo que dice Mateo 24, que ha venido sobre el mundo, la desigualdad de oportunidades. No le voy a leer las estadísticas, pero el hambre ha sido una cosa que ha sucedido en nuestro país. Tenemos el corredor seco, en lugares donde los más pobres de nuestro país, a los cuales hay altos índices de desnutrición, y que realmente pues nos preocupa la desatención, pero que entendemos de que también fue algo que ya fue predicho. La violencia en las calles, los alborotos han crecido sin precedentes en los últimos años. Las manifestaciones públicas reclamando los derechos de las personas han sido la plataforma para los disturbios.
Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Puede el creyente ir a marchas públicas, manifestaciones? Nosotros no lo recomendamos, porque en la ira del hombre no opera la justicia divina. Hay otra forma que podemos nosotros mostrar nuestro descontento sobre las cosas del mundo. Y pues esto ha sido los descontentos terribles. Dice, os entregarán a los concilios. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Bueno, en el proceso de llegar a la verdad, tanto el judaísmo como el cristianismo han sufrido traiciones. Os entregarán. Yo creo que el emblema más claro que puede tener el judaísmo y el cristianismo de esta situación de ser entregados a los concilios son las famosas inquisiciones. ¿Qué era la Inquisición? Bueno, era como un juzgado que a todos los que consideraban herejes, tanto judíos, los consideraban herejes o brujos, y a muchos cristianos que se apartaban estoy hablando de los protestantes, que se apartaban del catolicismo, eran perseguidos. El Papa Gregorio X, en su Excomuniamus, como le llaman que él estableció en el año 1231, empezaron a perseguir a todos los que ellos consideraban herejes. Y hay una historia terrible de las inquisiciones, las persecuciones. No voy a entrar en detalle en eso, hay mucho material que podríamos hablar, pero realmente tenemos que adelantarnos. La Inquisición española fue terrible, una de las peores que hubo. En 1478 mataron a mucha gente, las quemaban, las crucificaban, las metían en sarcófagos con clavos, los estiraban, los cercenaban. Eran unas formas terribles, pero normalmente pues eran o ahorcados o asesinados antes, y primero tenían que confesar o renunciar a lo que creían. Y la última parte que está aquí, que es la predicación del Evangelio dentro de este periodo del principio de dolores, que es algo que ya estamos viviendo, es que en la historia del cristianismo tienen sus orígenes el nacimiento del protestantismo. Recordará usted, 1517, 1523 principalmente se da, en 1517 se da la Reforma, y encabezado por Martín Lutero, un sacerdote agustino, que ya es que solo ellos podían leer, los católicos y la gente letrada, y tenían hambre y sed de entender a Dios y comprender la fe cristiana. Y muchos empezaron a hacer, como ya estaba la imprenta, empezaron a reproducir materiales al lenguaje alemán, porque todos los documentos de interpretación bíblica solo estaban en latín y no se podían tener acceso a la gente común, menos el que no sabía leer, ese no sabía nada de las letras. De unas 80 ciudades imperiales libres, 65 adoptaron o toleraron la reforma protestante en Europa. Fue una cosa maravillosa. Esto causó también movimientos revolucionarios entre los campesinos que entendieron que la doctrina de Lutero los liberaba de la servidumbre. El reformador rechazó tal interpretación porque no era tanto a la cosa así, pero se fue la gente rebelando. Las ideas protestantes se diseminaron porque la gente estaba harta y cansada también de la explotación y de tenerlos bajo esa bota de dominación. No solo era social, sino también de no comprender las cosas de Dios, sino que todo esto se difundió tremendamente, fue como un polvorín, y la palabra de Dios empezó a correr con todo. El Evangelio fue predicado tremendamente. Se tradujeron las Biblias después de la Reforma a las lenguas. Se puso el sacerdocio al creyente, la salvación ya no por indulgencia, ni por obras, ni el santoral, ni también lo que posteriormente tendría auge como la marianología o la mariología, la adoración a María, veneración a María más que todo, no adoración, la veneración.
y también cómo ellos quitaron eso y dijeron, usted y Dios tienen que quedar esa conexión y usted ponerse a cuentas con su Señor. La reforma luterana se hizo predominante en el norte de Alemania, en Escandinavia, en Escocia prosperó la iglesia presbiteriana. Las iglesias reformadas se fructificaron en los Países Bajos, en Suiza. También las iglesias reformadas fructificaron en Hungría. Y bueno, también durante este tiempo fueron rescatadas para la reforma papal, para la Roma papal, otros lugares como Polonia, Bohemia, Francia, pero en partes en el sur y en el este. Pero principalmente el desarrollo de los imperios europeos, particularmente el británico, el protestantismo continuó su expansión desde los siglos XIX al XX y hubo un crecimiento hasta que llegó a Estados Unidos con los primeros misioneros que venían de Alemania, y luego venían los ingleses y Estados Unidos, de ahí empezaron a salir misioneros para todo el mundo. En Guatemala, pues también vinieron los misioneros acá a Guatemala y fue algo maravilloso. Nosotros tenemos más o menos 200 años de historia desde que vino Federico Crow, el primer misionero a Guatemala en el barco militar del presidente de ese otrora tiempo, y vino, entró y fue algo increíble cómo ellos se instalaron en nuestra tierra. Así es como el evangelio ha sido predicado. Quiere decir que a la par de lo malo, de ese inicio de la abominación desoladora, como hemos mencionado, como principio de dolores, al mismo tiempo lo bueno, y la verdad y la fe de Dios también ha crecido. Dejémoslo hasta acá, y yo creo que sí, va a ser algo que usted lo va a estimular. Son temas que nos está llevando un poco más de minutos de lo habitual, pero es para poder cerrar cada intervalo de tiempo para que podamos realmente ser edificados. En la siguiente oportunidad vamos a estar viendo lo que es, le anticipo, la gran cosecha, que es lo que el Señor va a dar a conocer su palabra previo a su segunda venida. Siempre lo ha hecho Él así, preparándonos para poder recibir las cosas que vienen. Mientras esto se da, bueno, espero que usted reciba esta palabra. Hay algunas cosas que usted tendrá que hacer sus ajustes, y entendemos que no lo sabemos todo. Usted sabrá otra cosa que tal vez yo no sé, y otra que no sé, y en humildad y en el ambiente de paz poder construirlo todo lo que ayude para bien. Dios les bendiga y espero verlos en la próxima reunión. Bendiciones. Aleluya, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Esperamos que sea atesorada en nuestros corazones, que crezcamos como pueblo en conocimiento, en amor, en verdad. Quiero continuar leyendo en primera de Tesalonicenses 5:7. Oigan cómo dice la escritura: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, dice. Amén. Así que, hermanos, hay una armadura que nos da identidad, que tenemos la seguridad de que Cristo vuelve. Y estudiar este tiempo, hermanos, tiempo del fin, es tener la seguridad, tener la paz, la tranquilidad de que el mundo espera que el mundo se arregle. El mundo no se va a arreglar, hermanos. A medida que Cristo se acerque, que Él es luz, las tinieblas tienen que manifestarse. Muchos van a alcanzar la bendición del arrepentimiento, otros no van a querer abrazar, pero el pueblo de Dios, hermanos, está convencido de que Dios va a cuidar a su pueblo. Amén. Así que el Señor les bendiga, hasta pronto. Los invitamos siempre y motivamos que esta semana estamos en jornada de ayuno y oración. Este sábado 7 estamos en iglesia haciendo un pequeño servicio y orando también por las necesidades, por el pueblo, así que los invitamos. Ya oficialmente la iglesia abre puertas, casi todos los pastores en Guatemala han anunciado que abren ya sus puertas a la congregación en general, solo siguiendo ciertas normas, ¿verdad? Porque somos entidades jurídicas, pero les invitamos para los que puedan estar ya el día sábado o domingo con nosotros. Que el Señor les bendiga, busquemos el rostro del Señor siempre, amén. Así que en el nombre de Cristo los bendigo, hasta pronto.